Sí, sí. Bueno, ustedes han visto, vamos a hablar sobre el iris. Ya vamos a hablar la primera clase de algunas patologías. Entre esas patologías del ojo rojo, vamos a encontrar la iridociclitis, ¿no? Y entre iridociclitis se puede decir lo que es la uveitis. ¿Qué patologías han visto ustedes en rotación? Cuando están rotando. Todavía, la mayoría de todavía no, rotan diferentes. Sí, todavía no. Ya, rotan diferentes. Ok. Entonces, el ojo rojo, ustedes han visto el ojo rojo. ¿Ya? El ojo rojo se caracteriza por una inyección conjuntival. Y esa inyección conjuntival puede dar varias patologías. Entre esas patologías puede ser la más común, la conjuntivitis. ¿No? La conjuntivitis que se caracteriza por picazón, ardor y producción de legaño. Otra de la iridociclitis. La iridociclitis es, ya hemos hablado de la uvea. Es una inflamación del iris, ciclitis, cuerpo ciliar. Entonces, iridociclitis es una inflamación tanto del iris, del cuerpo ciliar y de la coroides. Entonces, la uvea, hemos dicho que está clasificada en el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, que es la parte anterior, la parte del cuerpo ciliar, vamos a ver más adelante. Y el glaucoma agudo, que se caracteriza por dolor, ¿no? Por baja visión, hay dolor, por aumento de la presión, y el ojo está rojo, ¿no? Y puede estar la pupila ligeramente algo dilatada. La hemorragia subconjuntiva normalmente por un esfuerzo, un ardor fuerte, o levantamos un peso, lo renegamos, se nos rompe un vasito, y eso nos produce una hemorragia en la conjuntiva. La escleritis es una inflamación de la esclera. Ya la esclera es la parte más interna que está, la parte blanca de la esclera. Y la que revierte la esclera es la epiesclera, ¿no? El tejido conectivo, que es la epiesclera. La diferencia entre la epiescleritis es de la parte, si nosotros echamos una gotita de peniletrina, ya, o un vasoconstrictor, la epiescleritis ¿cómo se llama? Se absorbe fácilmente, se pasa. En cambio, la esclera no. Entonces, esa es la diferencia entre la escleritis y la escleritis. Y la escleritis produce dolor, ¿no? Es un cuadro que el ojo está rojo, pero los vasos que están ahí son de la parte interna, la parte más interna de la esclera. Y de la úlcera corneal, ¿no? Toda esa patología no puede dar un síndrome de ojo rojo. Ahora vamos a hablar exclusivamente de la uvea. Ya vimos, está constituida por el iris, la parte anterior, el cuerpo ciliar y la coroides. Entonces, la uvea es la capa media vascular del ojo, protegida por la córnea, que es la parte transparente, la parte delante del ojo, y la esclerosis. El iris es una extensión anterior del cuerpo ciliar, formado por vasos, melanocitos y células pigmentarias. El diafragma circular como orificio central, la parte central, es la pupila, ¿no? Que el iris también divide la cámara anterior de la cámara posterior. Y la irrigación del iris está formada por el círculo arterial del iris, que son ramas de la arteria central de la retina, y la inervación por los nervios ciliares largos, ¿no? El nervio oftálmico del quinto par. El iris, ¿cuál es la función? Regula la cantidad de luz, ¿no? Entonces saben ustedes que cuando entran a un sitio oscuro, va a estar miosis. Cuando salen a la luz, cuando entran a un sitio oscuro, entran al cine, se produce una midriasis. Y cuando salen al sol, se produce miosis. Esto por acción, tiene una acción de inervación de la construcción de la miosis, produce el sistema simpático, ¿no? Se va por el tercer par. Y de la dilatación por la vía simpática. Entonces, de ahí después del iris viene el cuerpo ciliar, que se extiende adelante desde el extremo anterior de la coroides hasta la raíz del iris. El cuerpo ciliar está formado por dos partes: la zona anterior, que es la parte izquierda, que mide 2 milímetros, y la parte posterior, que es la parte plana, que también mide 4 milímetros. Y en el cuerpo, en la parte izquierda, tenemos los procesos ciliares. Y en los procesos ciliares es donde se produce el humor acuoso. El humor acuoso es el líquido que produce el ojito, y se produce en la cámara posterior
y sale por la pupila hacia la cámara anterior y es drenado por la uvea, ¿no? por los procesos, por el trabéculo, ¿ya? Y las venas uveoclerales, ¿no? El humor acuoso. Cuando se obstruye esta salida del humor acuoso, se produce un glaucoma, no aumento de la presión intraocular. Eso ya lo van a ver en glaucoma. Entonces los procesos ciliares se originan en la parte picata, donde son encargados de la formación del humor acuoso. También en el cuerpo ciliar está formado por capilares y venas, y ahí tenemos las venas vórtices, ¿no? Vorticosas. Entonces el cuerpo ciliar es un músculo ciliar formado por fibras longitudinales, circulares y radiales. Y las circulares contraen y relajan las fibras celulares, ¿no? Tenemos acá el cuerpo ciliar. Y acá tenemos las fibras de la sonda, ¿no? Entonces ahí el cuerpo ciliar está formado más que todo por varios tipos de fibras musculares. Ya las longitudinales, circulares y las radiales. Las circulares son las que, más que todo estas fibras, que actúan a nivel de la sonda, ¿no? Y la sonda es el que mantiene al cristalino, ¿no? En esa zona. Es como una mallita que lo mantiene el cristalino en esta posición. Si hay una debilidad de la célula, el cristalino se luxa, ¿ya? Se mueve, se va por la debilidad. Se disloca el cristalino y ya, o se puede romper las células y se puede ir hacia la cavidad vitrea, ¿no? De todo el cuerpo vítreo. Y las fibras longitudinales del cuerpo ciliar influyen en el tamaño de los poros del trabéculo. La coroides es el segmento posterior de la uvea. Este es el cuerpo ciliar y toda esta parte vascular que va acá, la capa intermedia, esta es la parte de la retina, y esta parte de acá viene hacia la coroides, que va de la parte de la parte picata, de la parte plana del cuerpo ciliar hasta el nervio óptico, ¿no? Entonces, la coroides además está formada por tres capas: una capa supracoroidea o lámina fusca, la capa más externa, la capa intermedia y la membrana cruz. Y la membrana cruz está pegada al epitelio pigmentado de la retina, ¿no? Adherida por detrás a márgenes del nervio óptico, ya hemos dicho, y por delante al cuerpo ciliar, ¿no? A la parte plana del cuerpo ciliar. La coroides irriga, hemos dicho, el tercio externo de la retina, porque los dos tercios anteriores de la retina están inervados por la arteria central de la retina. La uveitis. Sabemos que la uveitis es una inflamación del tracto uvular que dice de sus estructuras subyacentes. Ya hemos dicho que la uveitis puede ser afectada el iris, el cuerpo ciliar o la coroides. Ya su clasificación puede ser de la uveitis anatómica, clínica o etiológica. La clasificación anatómica puede ser anterior, intermedia, posterior o toda la uvea. Cuando hablamos de toda la uvea estamos hablando de una panuveitis. La anterior, que es la más común, o podemos decirle también iritis, iridociclitis, es parte del iris y la parte anterior del cuerpo ciliar, o sea, la parte picada. La intermedia comprende entonces la parte posterior del cuerpo ciliar, que es la parte plana, la periferia extrema de la retina, antes de llegar al ecuador, y la coroides subyacente. Y la posterior comprende lo que es la coroides en sí, toda la coroides, y la retina posterior a la base del vitrio, ¿no? Al ecuador. Y la panuveitis a todo el tracto uvular, ¿no? Entonces, en la clasificación clínica hay dos formas más importantes: la clínica y la etiológica. Puede ser aguda, un inicio súbito, signos inician y persisten hasta por 3 meses, y si recurre luego del ataque inicial es una recurrencia aguda. La crónica persiste por más de 3 meses, es un inicio insidioso y puede ser asintomático, así como presentar exacerbaciones agudas o subagudas. La uveitis, ¿cuáles son los síntomas de uveitis? Una visión borrosa, ¿ya? Comienza a ver borrosa, comienza la pupila ver como unas manchas, pero cuando normalmente hablamos de una uveitis aguda,
rojos del paciente. Y esa aguda, ya hemos dicho que presenta, puede ser antes de los 3 meses, y la característica es que rápidamente de un día a otro se le va la visión. Y nosotros tenemos que ver, y el ojo se pone rojo, ojo rojo, mucho que es un síndrome de ojito rojo, y le baja visión, y puede haber dolor, y lagrimeo. Esos son los síntomas de una uveitis. Ya la clasificación etiológica puede ser exógenas, una uveitis exógenas, enfermedades sistémicas, o puede ser endógenas, más que todas las endógenas, las tipos principales de las endógenas pueden ser asociadas a enfermedades sistémicas como sarcoidosis, infecciones bacterianas como tuberculosis, hongos, entre los hongos la candidiasis, virus, el herpes zóster, protozoos, toxoplasmosis o nematodos, toxopariasis, e idiopáticas específicas como el síndrome de Cush y idiopáticas no específicas. Entre estas todas, las infecciosas bacterianas, tanto por la TB y por protozoo, la toxoplasmosis son las más frecuentes, ¿no? En las uveitis endógenas infecciosas, ¿no? Tuberculosis y toxoplasmosis. Cuando es una uveitis intermedia, ya vamos a ver, lo más común es por hongos, ¿no? La candidiasis. Y las idiopáticas específicas, cuando no hay una causa, ya vamos a ver entre cuáles son la endoscopía, entre los signos que vemos, vamos a ver los precipitados retroperáticos para ver el síndrome de Cush. Entonces, la clasificación de la uveitis clínica, aguda, crónica, etiológica, exógena, endógena, y puede ser patológica si hay granulomatosa o no granulomatosa, si hay gránulos en el endotelio corneal. Entonces, características de la diferencia entre uveitis granulomatosa y no granulomatosa: la instauración puede ser insidiosa en la granulomatosa, entonces la otra, en la no granulomatosa, es aguda. El curso es prolongado en la granulomatosa y en la no granulomatosa es corto, ¿no? Ahí en el segmento anterior, quiere decir en el segmento anterior delante del iris, en el endotelio, puede ser en la cámara anterior, en el humor acuoso, o puede ser en el endotelio corneal. Puede haber inyección, o sea, hay inyección, que el ojo se pone rojo a nivel del limbo, una cruz, en cambio en la no granulomatosa hay 3 cruces. Puede haber dolor, es una cruz, y en cambio en la no granulomatosa son 3 cruces. Puede haber nódulos en el iris, y en la granulomatosa hay 3, es más frecuente, y en la otra no hay nódulos. Y los precipitados retroqueráticos, en la granulomatosa van a ser grandes, ¿no? En el endotelio. Ya vamos a ver qué son precipitados retroqueráticos. Va a haber grandes, son grandes, en grasa de carnero. En cambio, en la no granulomatosa son pequeños. Y en el fondo de ojo va a haber una lesión nodular en la granulomatosa, puede ser por toxoplasma. Y en la no granulomatosa, una inflamación difusa del vitrio, ¿no? En la no granulomatosa. Vamos a ver mejor. Precipitados, estos son los precipitados queráticos. Son depósitos celulares sobre el endotelio corneal. Ya hemos visto en córnea que el endotelio es la capa más interior de la córnea, ¿sí? Entonces va a ver ahí, lo vemos en la lámpara, unos puntitos ahí, como unos óculos de pigmento que están en el endotelio corneal. Y las características de la distribución aportan indicios sobre la etiología. Ya hemos dicho que pueden ser pequeños o pueden ser en grandes, en grasa de carnero. La distribución de los precipitados retroqueráticos en las zonas medias e inferior no da un caso de uveitis, ¿no? Y cuando es en todo el endotelio, podemos estar pensando en una uveitis heterocrónica de Cush, ¿no? Precipitados pequeñitos que apenas se ven. En cambio, cuando estos son grandes, esto puede estar en una toxoplasmosis o una tuberculosis. Otro de los que podemos ver, los precipitados queráticos, el tamaño. Vengan, este es otro tipo de polvoreado, ¿ya? El endotelial, uveitis anterior aguda. Y los precipitados queráticos pequeños, más que todo puede ser en herpes zóster y uveitis heterocrónica de Cush, ¿no? Los medios, los precipitados retroqueráticos medios en uveitis anteriores agudas y crónicas. Y los grandes, en grasa de carnero, son las células epiteloides y macrófagos mononucleares en una uveitis granulomatosa. Más que todo en toxoplasma o en TB, ¿no? En esos precipitados grandes, ¿no? Ahí tenemos precipitados grandes, que es una uveitis granulomatosa. Entonces, los precipitados queráticos también pueden ser antiguos, recientes o antiguos, ¿no? Los recientes son blanquecinos y redondeados sin pigmento, y los que tienen con tiempo
son crónicos, se desvanecen y acumulan pigmento, ¿no? Son precipitados retroqueráticos con pigmento. Entonces, los recientes son blanquecinos y sin pigmento, y los otros son con pigmento, ¿no? Cuando tienen pigmento quiere decir que son precipitados queráticos crónicos. En la uveitis anterior, ¿qué es lo que encontramos? Son células en el humor acuoso. ¿Qué se llama eso? Cuando vemos eso, como una pus ahí, en la cámara anterior, hipopio. Se llama hipopio, ¿no? Células del humor acuoso, el examen con la lámpara de hendidura de rayo óptico, cuando hacemos cortes a la luz, hay un aumento máximo, se encuentra de 0 a 4 células, ¿no? Y celularidad en el humor acuoso, en la cámara anterior. ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces va a haber un aumento del brillo, del detalle, grado de envejecimiento del detalle del iris de 0 a 4. Puede haber nódulos en el iris, puede ser de que están en el borde pupilar, los nódulos que vemos en el iris ya, o son más pequeños, si son más pequeños y están en la base del iris. En el borde, cuando vemos unos nódulos acá en el iris, con la lámpara de hendidura, pueden ser los nódulos de Keops. Cuando están más acá en la base, en el cuerpo, en el estroma del iris, pueden ser los nódulos de Lusaka, ¿no? Puede haber también el iris se compromete, puede haber una atrofia del iris o una rubiosis iris. Llamamos rubiosis iris cuando hay una neovascularización, neovasos, a nivel de la base, de la parte de acá, ¿no? De la pupila. Comienzan a tener neovasos, se va colonizando esos neovasos y se van hasta el trabéculo, ¿no? Y puede producir un glaucoma neovascular. Eso podemos encontrar en una uveitis, ¿no? Puede haber también sinequias iodenticulares. Las sinequias sinequias, ¿qué quiere decir sinequias? Las sinequias cuando se pega la pupila al cristalino, ¿no? A la cápsula anterior del cristalino. Está pegada, entonces eso se llama sinequias. Estas son sinequias posteriores, cuando la pupila se pega a la cápsula del cristalino. Y puede haber sinequias anteriores, las sinequias anteriores es cuando la base del iris se pega a la córnea. Y las sinequias posteriores, que la pupila se pega a la cápsula del cristalino. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y cuando se pega totalmente la pupila, ¿qué se produciría? Supongamos que hay unas sinequias de 360 grados. ¿Qué pasaría? Supongamos que se pega totalmente acá, a la cápsula. ¿Glaucoma? Claro, se produce un glaucoma. ¿Por qué? Porque no puede salir el humor acuoso que es producido en la cámara posterior. No puede, ya hemos dicho que el humor acuoso es producido en la cámara posterior por los procesos ciliares y sale por la pupila hacia la cámara anterior y se va por el trabéculo, ¿sí? Es drenado, pero si se obstruye ahí, no puede salir. El iris, la base del iris se ensancha porque el humor acuoso se va produciendo y va aumentando la presión y no puede salir, no puede drenarse en la cámara anterior. Puede producir un iris con B y aumento del capillo, ¿no? Otra de las complicaciones que puede tener una uveitis son las cataratas, ¿no? En una catarata complicada puede dar pliegues de la edema del iris y sinequias angulares, ¿no? A nivel del cuerpo del iris con la córnea. ¿No? Esto vemos las complicaciones, vemos las sinequias, los diferentes tipos de sinequias, pero esas sinequias ya están dilatadas, ¿no? Con miriáticos o ciclopléjicos, con tropicamida o perimetina. Comenzamos a dilatar y miren estas sinequias, ¿no? Cómo se pega. No deja de dilatar bien, ya no es redondita la pupila. ¿Sí? Diferentes tipos de sinequias. Esta es una catarata fagomórfica, una catarata intumescente, ¿no? Que a veces se pega, la pupila se pega a la cápsula del iris. Las sinequias posteriores durante el ataque agudo y en ojos con uveitis crónica, ¿no? 360 de solución, cierre macular y puede producir un glaucoma uveitis. También puede producir una queratopatía en banda, catarata, glaucoma, una membrana ciclítica, y eso puede producir también después una tisis bulbi. Tisis bulbi, ¿qué quiere decir? Que el ojito se va secando. Ahora vamos a hablar sobre uveitis anterior, vamos a hablar sobre uveitis
¿Cuál es la característica de la uveitis intermedia? Va a haber inicios flotadores. Van a ver como unos alitos medios, como no mosquitas volantes, esos son miodesopsias, como unos alitos blanquecitos a nivel de las partes periféricas de la retina, no en la visión central, sino en la visión periférica. Y hay una disminución de la agudeza visual, ¿no? Por el edema macular cistoide. Hemos dicho que la uveitis intermedia, ¿qué comprende la uveitis intermedia? La uvea. ¿Sí? ¿Qué comprende la uveitis intermedia? La uvea. Iris, cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, la parte posterior, la paz plana, la parte plana, la parte de lo que es la retina, hasta antes del ecuador, ¿ya? Antes de la iniciación esta es la parte periférica de la retina y la parte de la coroides. Esta es una retina periférica, ¿ya? Estas son manchas algodonosas que podemos ver, pero bien en la retina periférica. Entonces, esos son los síntomas de una uveitis intermedia. Los signos, va a haber vitreitis con pocas células en cámara anterior. No es la característica, hemos dicho que las células en cámara anterior es característica de la uveitis anterior. Hay ausencia de lesión focal en el polo posterior, es decir, en el polo posterior es el nervio óptico y la mácula. No hay lesiones a nivel de la retina, a nivel del nervio óptico ni la mácula. Pero sí en retina periférica inferior y bien periférica. Hay un exudado fibrovascular o banco de nivel, ¿no? Y esto ya hemos dicho que es característica cuando encontramos una uveitis intermedia, puede producir por cándida, ¿no? Una infección, una uveitis infecciosa. Uveitis intermedias, etapas tempranas, hay exudados en forma de nódulos individuales llamados bola de nieve, ¿no? Vemos en la parte bien y en la retina bien periférica, ¿no? Complicaciones, puede producir un edema macular cistoide, puede ser membranas, cataratas, desprendimiento de retina traccionada. Y la uveitis posterior, que hemos dicho que es, desde tu parte, comprende la uveitis posterior. ¿Qué me dicen? A ver. ¿Sí? Es de la parte de la retina, pasando de la inserción del vitrio, del ecuador, todo lo que es retina y todo lo que es polo posterior. Y parte de la coroide, ¿no? Va a haber los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de una uveitis posterior? Flotadores, hay disminución de la agudeza visual impar de un ojo y del otro ojo no. Puede haber pérdida de la visión central, ¿no? Pérdida de la visión central, ¿por qué? Porque puede comprometer el vitrio o el polo posterior. Los signos, va a haber una vitreitis. ¿Qué quiere decir una vitreitis? Una inflamación del vitro, de la celularidad. Va a haber una opacidad, se opacifica el vitrio es transparente, como un gel, una gelatina, y puede haber también un desprendimiento del vitrio posterior. Puede también producirse una coroiditis, unos parches blanco-amarillentos levemente desmarcados, ¿no? Y en la retina, pero eso se observa con la oftalmoscopía indirecta. Y lesiones inactivas blancas con bordes bien definidos y pigmentados por atrofia retinal. Ahí vemos la uveitis posterior, una retinitis. Esta es la parte de retinitis, aspecto borroso con crecimiento de los vasos centrales. Ya no se ven los vasos, se ve medio, esto debe ser, ya hemos visto un fondo de ojo normal, donde se veía todas las estructuras, la papila, las arcadas de los vasos. En cambio acá notan medio borroso, como una neblina y una vitreitis, una inflamación de la retina, ¿no? Y va a haber vasculitis, afecta más frecuente las venas que las arterias, afecta el cambio canalario del tejido granulomatoso, ¿no? Inflamación, ven acá, siempre al lado de los vasos puede haber una inflamación, hay un exudado como algo así blanquecito, como una retinitis a nivel de los vasos, ¿no? Se llama una vasculitis. Y otras partes puede haber complicaciones, puede haber un edema macular cistoide, unos granulomas, oclusiones vasculares, desprendimiento de retina y puede haber una neuropatía óptica isquémica. En la clasificación morfológica de la uveitis posterior puede ser focal, multifocal o geográfica. Esta es la
diferentes grados de vitreitis. ¿Ya? Cuando hacemos el trombotomía indirecta y vemos las estructuras en el fondo de ojo, ¿no? El nervio óptico y los vasos. Mientras que vemos menos, es una vitreitis mucho más avanzada, ¿no? Que tiene 2 cruces, 3 cruces. Y la perifernitis, ¿no? La inflamación de los vasos. Y eso es todo. Lo que es vitreitis, ¿sí? Lo básico, la clasificación. Y tiene que ubicarse donde puede ser la uveitis anterior, intermedia, posterior. Puede ser aguda, que puede antes de los 3 meses y en forma insidiosa, aguda. Y si es en forma lenta, crónica, después de los 3 meses, y puede persistir. Puede ser granulomatosa y no granulomatosa. Granulomatosa o no gránulos, ¿ya? Puede ser en enfermedades infecciosas como toxoplasma y tuberculosis, que es la más grave. Y la no granulomatosa, como la enfermedad de Schwann, ¿no? O puede ser idiopáticas. Y lo demás, lo que puede encontrar, lo que hemos dicho, puede haber complicaciones. Yo hemos dicho que puede haber complicaciones, puede haber sinequias, ¿ya? Sinequias, puede producir glaucoma, puede producir edema cistoide, desprendimiento de retina. Y en las uveitis posteriores se puede ver vitreitis, ¿no? Y normalmente un tipo de vasculitis que compromete el nivel de los vasos, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todos? Ah. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Sí.